Hola, somos Torre Fuerte. Ahora escucharemos al pastor Arturo Muro con el tema La tumba del jardín, de la serie Los escenarios de la salvación de Semana Santa. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. ¡Cristo vive! ¡Jesús ha resucitado! Y la iglesia contesta, verdaderamente ha resucitado. ¿Se pueden imaginar el asombro de ese día, de las personas que vieron o escucharon que Jesús había vencido la muerte, salió de la tumba y estaba vivo cuando habían perdido todo el viernes? Estaban un poco deprimidos quizás porque su Señor había muerto y fue sepultado. Y todavía no estaba dentro de su corazón contemplar el milagro de la resurrección del Señor. Imagínense ustedes un día de alegría, una noticia de alegría que hayan tenido en su vida. El nacimiento de un bebé, quizás en la boda de su hijo. Bueno, quizás no, porque las mamás no quieren entregar a los hijos y los papás no quieren entregar a los hijos. Pero los que se casaron sí tuvieron gozo. Imagínense eso y multiplícales por un factor mucho mayor. Ese era el grito que empezó a correr desde muy temprano en la mañana. La resurrección de Jesús lo cambió todo, absolutamente. Al principio, es cierto, algunos no pudieron creerlo, pero al ver al Cristo resucitado, perdieron su temor. El escenario de esa resurrección fue precisamente la tumba vacía del jardín. ¿Qué dice la Biblia acerca de la tumba en donde fue sepultado el cuerpo de Jesús? Se nos dice en Juan el capítulo 19, versículo 41, en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron el cuerpo de Jesús. Hay un monte con ciertas características que concuerdan con las descripciones bíblicas del sitio en donde Jesús fue crucificado, llamado Calavera o el Gólgota o el Calvario de Gordon. Un general inglés que lo señaló en el año 1883 como uno de los lugares posibles de la crucifixión. El otro, como ya mencioné el viernes, es el Santo Sepulcro. Muy cerca de esa colina, el Calvario de Gordon, hay un jardín con una tumba que algunos han señalado como el posible lugar de la tumba en donde fue sepultado el cuerpo de Jesús y después se convirtió en la tumba vacía. Los que han viajado a Israel, casi prácticamente todos, viajan a esta tumba. Yo fui 2 veces a Israel y ahí en el jardín celebramos la mesa del Señor en 2 ocasiones. Y aunque ese no fuera el lugar, nada más imaginarnos la escena de ese primer día de la semana, cuando temprano apareció ese ángel y la tumba se vació. Y las mujeres y después los demás se dieron cuenta, nos llenamos de gran alegría. Yo me gozo el día de hoy porque es el día del Señor, es el domingo de resurrección. Por eso nos reunimos el domingo. Pero ¿saben qué? Me gozo también al verles todos ustedes adorando. No hemos visto esto desde el año 2019. Hace 4 años que no nos reunimos así como iglesia. Todos juntos. Algunos con cubrebocas, pero con todas las sillas juntos y con el cupo completo. Y me gozo que ya por fin podemos adorar a Dios en esta manera. Algunos sí están convencidos que esta fue la verdadera tumba en donde fue colocado el cuerpo de Jesús, pero como dije, no podemos decirlo con plena confianza. Solo que concuerda con una tumba cerca del lugar del Calvario en un jardín, que fue el lugar de la tumba vacía. Lo que sí sabemos es lo siguiente, de acuerdo a las Escrituras. La tumba estaba en un huerto cerca del sitio de la crucifixión. Y curiosamente, ese monte Calvario de Gordon está a unos metros de la tumba del jardín.
No hay que caminar mucho para ir de donde fue posiblemente el lugar de la crucifixión al jardín de la tumba. Una tumba recientemente hecha y no usada de acuerdo a las Escrituras. Esto facilitó el hecho que la tumba estuviera tan cerca del lugar de la crucifixión, el proceso de la sepultura de acuerdo a las costumbres de los judíos. Rápidamente, para bajarlo antes del anochecer, habían pedido el cuerpo de Jesús y lo tenían que sepultar precisamente porque venía el sábado. Y de tal manera que tuvieran tiempo suficiente para al menos rendir respeto al cuerpo, al ser envuelto en cuerpo de acuerdo a las Escrituras en lienzos con especies aromáticas según su costumbre. Es muy probable que esta tumba pertenecía a un fariseo rico del Sanedrín, concilio gobernante de los judíos en Jerusalén, llamado José de Arimatea. Así lo declara la Escritura. Aquel que había suplicado a Poncio Pilato que le entregara el cuerpo de Jesús para ser sepultado dignamente. Dice el versículo 57 de Mateo 27. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran y así fue. Lo bajaron de la cruz y lo sepultaron. Dice el versículo 59 que José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Y luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. En la historia y en la Biblia tenemos testigos de la sepultura para comprobar que después la tumba estaba vacía. Se nos dice que fueron 2 varones fariseos del concilio gobernante los que fueron primero a sepultar el cuerpo de Jesús. José y Nicodemo, otro famoso fariseo del capítulo 3 de Juan, perteneciente también al Sanedrín, concilio gobernante de Jerusalén, y creyente y seguidor de Jesús también, temeroso al principio, pero aquí valientemente identificándose plenamente como seguidor de Jesús. Pues Nicodemo también. Pero también estaban las mujeres con ellos. También la Biblia dice que estos 2 varones fueron acompañados por las mujeres que habían seguido a Jesús desde sus días cuando empezó a predicar en ese año de gran popularidad en la provincia de Galilea. 2 de ellas son nombradas en Marcos el capítulo 15, versículo 47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. En otras palabras, ellas también vieron el lugar de su sepulcro. También estaban presentes, de acuerdo a otra escritura, María, madre de Jacob, y Juana. Además, providencialmente, por una petición de las autoridades religiosas judías, la tumba fue sellada con un sello imperial romano para que nadie lo tocara, nadie lo rompiera, y custodiada por un guardia romano, compuesto de no sabemos cuántos soldados, para asegurar que nadie tocara esa tumba, y así asegurando que la tumba no estaba vacía en ese momento, el cuerpo de Jesús estaba dentro. Dice al día siguiente, que es después del día de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Esto es ya el día de Pascua, el sábado. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato concedió: ahí tenéis una guardia romana, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra que había cubierto la entrada y poniendo la guardia. Esto es muy importante tener en mente. Es un día después que Jesús fue sepultado. Fueron los soldados romanos ahí para sellar y custodiar la tumba.
de acuerdo a las autoridades religiosas, para no robarse el cuerpo de Jesús. Y así fueron el próximo día y aseguraron que el cuerpo de Jesús estaba dentro. Sellaron la piedra y ahí empezaron a vigilarla. El lugar específico de la tumba en donde fue colocado el cuerpo de Jesús, por lo tanto, era conocido por dos varones del concilio gobernante de Jerusalén o de los judíos, José de Arimatea y Nicodemo. Las mujeres que le siguieron desde Galilea, a lo menos dos de ellas, María Magdalena, María la madre de Jesús, pero que en la cultura de los judíos en aquellos días, tristemente hablando, no se tomaba muy en cuenta el testimonio de las mujeres. No eran testigos oficiales, aunque hayan visto lo que sucedió. Por lo tanto, era muy importante que tuvieran dos representantes del concilio de Sanedrín y también los representantes del Imperio Romano, asegurando que Jesús fue sepultado. Ese fue el sello romano. Las autoridades romanas sabían el lugar. Pero ahora viene el próximo paso. El paso glorioso de la tumba vacía. El paso glorioso cuando encuentran que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí sepultado porque había resucitado. El paso que cambió la historia de toda la humanidad, tu historia y mi historia, tu vida y mi vida. La tumba vacía. El primer testigo de la tumba vacía fue ese ángel enviado por Dios que removió el sello romano y la piedra que tapaba la tumba, que se nos dice que era tan pesada que las mujeres yendo hacia la tumba se preguntaban y estaban preocupadas quién nos va a ayudar a remover la piedra para poder ungir el cuerpo de nuestro Señor. Y dice la Escritura en Mateo 28, 23, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, esperando los que iban a venir. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. En Lucas 24, versículo 4, también se hace la observación que cuando las mujeres estaban dentro, habían dos varones ahí. O sea que eran dos ángeles que estaban presentes. También fueron testigos de la tumba vacía las mujeres que siguieron a Jesús desde Galilea. Los primeros testigos humanos fueron esas mujeres valientes que se levantaron muy temprano para ir a ungir el cuerpo de su Señor. Y dice Marcos el capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y estando dentro de la tumba, porque encontraron que la piedra había sido removida, esos dos ángeles hablaron, le dijeron a las mujeres estas famosas palabras, esta famosa pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. La reacción de las mujeres era de alegría, de confusión. ¿En dónde llevaron el cuerpo? Ha resucitado. Dos varones vestidos de blanco, resplandecientes. No me puedo imaginar que hayan sentido en ese momento las mujeres. Tenía uno que experimentarlo. Ninguna experiencia nuestra en la vida puede compararse con las mujeres que estuvieron ahí muy temprano en la mañana, entraron, vieron que no había el cuerpo, quizás dudaron en dónde se lo han llevado, como María después preguntó a lo que ella pensaba que era un jardinero, María Magdalena. Y los dos varones le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Amén. Desafortunadamente se nota el problema de la cultura de los judíos de aquellos días y en algunas culturas de nuestro mundo moderno, que este testimonio de las mujeres que empezaron a declarar no fue creído. Empezaron a dudar inmediatamente.
el reporte de la tumba vacía cuando van con los discípulos y dicen lo que dijo el ángel. Todavía no habían visto al Señor. Dicen que la tumba está vacía. Y dice Lucas el capítulo 24, versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. A pesar de que Jesús había resucitado a personas, como el caso de Lázaro, que ocasionó que muchos creyeran en él, todavía había la semilla de la duda dentro de sus seguidores más cercanos, los apóstoles. Gracias a Dios, hubo dos excepciones: Pedro y Juan. En el versículo 3 de Juan el capítulo 20 se nos describe: salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, que era más joven, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí desde afuera, pero no entró. Y luego llegó, cansadito un poquito, Simón Pedro tras él, y él sí entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte que tiene su propia historia y significado. Los testigos oculares, sin embargo, más sorprendentes de la tumba vacía fueron los soldados de la guardia romana que estaban ahí presentes. Ellos estaban presentes cuando vino ese terremoto y el ángel vestido en ropa blanca resplandeciente rompe el sello y quita la piedra. Y la reacción de ellos, se llenaron de temor y se desmayaron. No vieron nada más. Pero yo no sé si ellos despertaron primero y se fugaron para cuando llegara María. La palabra de Dios no nos dice si cuando llegaron las mujeres vieron a los soldados. Por lo tanto, es un argumento en silencio. Quizás ya los soldados, cuando se dieron cuenta al despertar que la tumba estaba vacía, que la piedra había sido quitada, que el sello romano había sido roto, huyeron del lugar porque sabían las implicaciones y las consecuencias para ellos, y por eso cuando llegaron las mujeres vieron la tumba vacía, la piedra removida, y no menciona que habían soldados en ese momento. Su reacción de los soldados se describe en Mateo 28, versículo 2. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. No murieron, se desmayaron del impacto. Después de un tiempo no especificado en las Escrituras, despertaron los guardias y experimentaron otro susto. Después lo del ángel. El otro susto fue que la tumba estaba vacía. El sello estaba roto. Ellos sabían las implicaciones de esto. Habían fallado en su responsabilidad como guardias de permitir que sucediera eso. Y eso para un soldado romano era pena de muerte. El cuerpo de Jesús había desaparecido, no estaba en la tumba. El castigo que enfrentaban era muy severo. ¿Cómo iban a explicar esto en una forma para evitar las consecuencias? Si se reportaron con las autoridades superiores romanas, ¿creerían y aceptarían lo que realmente sucedió? ¿Que Cristo resucitó? O si después le daban la versión que le dijeron las autoridades religiosas judías, que el cuerpo había sido robado, igualmente negligentes en su responsabilidad. Por miedo entonces a las consecuencias y a sus superiores, los guardias huyeron y se refugiaron con las autoridades religiosas. Dice Mateo 28, versículo 11. Unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, uno enviado representándoles. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. En otras palabras, las autoridades religiosas sobornaron a los soldados para que dijeran una mentira sobre la resurrección de Jesucristo. Decid vosotros, les dijeron, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Imagínense, al decir eso, una sentencia de muerte para ellos, porque eran negligentes en su responsabilidad.
no solamente permitieron que alguien se llevó el cuerpo de Jesús, sino que tenían que decir, estábamos dormidos, vinieron algunos y se lo llevaron sin nosotros darnos cuenta que rompieron el sello, removieron la piedra y salieron y nosotros dormidos. Obviamente una sentencia de muerte. El quedarse dormido era una pena de muerte. Por eso, aparte del dinero que le dieron, mucho dinero, las autoridades religiosas también les ofrecieron protección. Versículo 14. Si esto lo oyere el gobernador, a él no le interesa tanto estas noticias, pero si llegara a los oídos del gobernador, nosotros le vamos a persuadir y os pondremos a salvo, los guardaremos. En ningún lugar sabemos a ciencia cierta qué pasó con estos guardias. Hay una película por ahí que yo voy a ver más tarde hoy que habla de uno de ellos, el centurión. Pero no se sabe, ni en la tradición. Lo busqué, en la Biblia no existe, pero en la tradición tampoco. ¿Qué habrá pasado con estos soldados? Obviamente por el dinero dijeron la mentira y después tuvieron que desaparecer, porque después de decir la mentira, las autoridades romanas estaban buscándoles. Al salir del refugio de la protección de las autoridades religiosas, hubieran sido capturados por los romanos y pena de muerte inmediata. Se fugaron por algún lado. ¿Quién sabe qué pasó con ellos? Puede ser que alguno de ellos, aún diciendo la mentira, no la creían y empezaron a creer en Jesús, porque ellos fueron testigos de la tumba vacía, que fue un ángel que removió la piedra y que Jesús resucitó. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Y esa mentira empezó a correr entre los judíos, dice Mateo, hasta el día de hoy. Pero aunque esa mentira fue corriendo, la verdad superó a la mentira. No podían tapar la noticia de la tumba vacía y del Cristo resucitado, a pesar de una gran cantidad de dinero y una mentira. Esa no fue creída, quizás por algunos, pero rápidamente corrió la palabra. Y recuerden, no solamente Jesucristo resucitó, como dijo, el tercer día, en ese domingo, sino dice Hechos el capítulo 1, que estuvo presentándose con él vivo por 40 días, apareciéndole a muchos, para dar evidencia que este era el Jesús resucitado, con sus heridas para mostrarlo. Ahora, eso fue la tumba vacía, pero ¿quiénes fueron los primeros en ver al Cristo resucitado? En el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 11, se menciona que María Magdalena fue la primera persona que vio al Jesús resucitado, confundiéndole al principio con un jardinero, preguntando a dónde se habían llevado el cuerpo de Jesús. Y cuando Jesús le habla, ella se da cuenta que es mi Señor. Y entonces, juntamente con otras mujeres que lo vieron también, ahora corren no para dar la noticia de una tumba vacía, sino para dar la noticia: vimos al Señor, está vivo, nos habló. María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas dijeron estas cosas a los apóstoles. Y desde ese tercer día, Jesús estuvo con ellos mucho tiempo para tener comunión con ellos y prepararles para que Él subiera a la diestra del Padre. Primera Corintios, el capítulo 15, versículos 3 al 5, da un pequeño resumen de los testigos de la resurrección de Jesús, aunque esa lista no está completa y tiene que compararse con los 4 evangelios. Dice 1 Corintios el capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso fue el viernes, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y después empieza la lista, no en la secuencia en que apareció a cada persona. Y apareció a Cefas, Pedro, y después a los discípulos, a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos en una ocasión, quizás en un monte en Galilea, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, declara el autor de Hechos, que es Lucas, el doctor acompañante del apóstol Pablo. O sea que habían testigos oculares vivos que habían visto al Jesús resucitado en el momento que el libro de Hechos está siendo escrito. Después apareció a Jacobo, uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. Después a todos los apóstoles y a lo último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, el apóstol Pablo, en el camino a Damasco. Comparando 1 Corintios 15 con los evangelios, la lista es la siguiente. María Magdalena y las mujeres ya mencionadas. Los discípulos en varias ocasiones en Jerusalén. Primero a 10 de ellos, el domingo por la noche. No estaba Tomás, Judas Iscariote ya se había suicidado. Y una semana después, ya otra vez a los 10, pero esta vez con Tomás, que serían 11, para que por fin ese Tomás que dudaba, creyera. Después nos dice a los 2 discípulos en el camino a Emaús, que vamos a ver más tarde en los servicios de las 11 y la 1, en el camino a Emaús, uno de ellos llamado Cleofas, el otro no se nos dice. A 500 hermanos en una ocasión, a Jacobo y finalmente a Pablo en el camino a Damasco. Puede ser que otras personas también vieron al Cristo resucitado y que no fueron mencionados en las Escrituras, porque por 40 días estuvo con ellos en Galilea y en Judea en diferentes ocasiones, algunas de las cuales están descritas para nosotros en los evangelios y en el libro de Hechos. Seguramente un tiempo ahí muy especial alrededor del monte de los Olivos, donde él ascendió a la diestra del Padre con sus discípulos, preparándoles, instruyéndoles, permitiéndoles que ellos preguntaran y aclararan dudas. ¿Cuándo vendrá el reino? Y él pacientemente instruyéndoles y diciendo prácticamente sus últimas palabras: esperéis en Jerusalén, y cuando hayan recibido poder del Espíritu Santo, me seréis mis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. La gran comisión fue lo último que les dejó a sus discípulos, pero los dejó preparados humanamente hablando, y el día de Pentecostés espiritualmente fueron empoderados. Siempre el domingo de resurrección es un domingo culminación para la iglesia del Señor Jesucristo. Alrededor del mundo, en muchos lugares, en templos, en jardines y en casas, se han reunido los creyentes en Cristo Jesús para adorar al Cristo resucitado, para dar gracias por la victoria sobre la muerte y sobre el pecado, para alabar a su Dios y regocijarse en que nosotros también resucitamos con Él y tenemos nueva vida. Ahora, nosotros, tú y yo, no fuimos testigos oculares de ninguno de estos eventos. No estuvimos presentes cuando Jesús fue clavado a la cruz del Calvario. No estuvimos presentes cuando Jesús murió. No estuvimos presentes cuando bajaron su cuerpo y lo sepultaron en esa tumba cerca del lugar de la crucifixión en un jardín recientemente hecha y nunca utilizada. No fuimos tampoco testigos oculares de la tumba vacía, y menos de ver a Jesús vivo antes de ascender a la diestra del Padre. No fuimos testigos oculares. Ninguno de nosotros estamos ahí. ¿Por qué creemos entonces? ¿Por qué creemos algo que sucedió hace 2000 años? ¿Cómo es que podemos creer en algo que sucedió hace 2000 años? Primera razón por la cual creemos. Porque creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios.
y es nuestra autoridad, segura, cierta y en sus originales sin error absoluto. Creemos las Escrituras y las Escrituras presentan la resurrección de Jesús. Aunque fue escrito hace casi 2000 años, eso es lo que dice las Escrituras. ¿Por qué creemos? Porque creemos en el testimonio escritural de los testigos oculares que sí estuvieron presentes, cuyos testimonios están registrados en las palabras de las Sagradas Escrituras. Las palabras de las mujeres, las palabras de los discípulos, las palabras mismas de Jesucristo que fueron escritos. Creemos eso, sucedió, fue escrito hace muchos años, pero sucedió. Y cada generación posterior, aunque no estuvieron presentes para ver todo esto con sus propios ojos, han creído la noticia que Jesús resucitó. Pero el más poderoso testimonio de todos que sí nos ayuda a crecer es porque creemos en el poder de la resurrección, que permite una transformación de vida que solamente experimentan las personas que ponen su fe en Jesús. Hemos conocido a personas que tienen un antes y un después que no se puede explicar en otra forma salvo el poder de la resurrección. Tuvieron una vida aquí y ahora tienen una vida posterior muy diferente a la anterior. Y aunque hayan tenido una vida horrible, merecedores quizás de cárcel o peor, al recibir el perdón de Cristo, como dice 2 Corintios el capítulo 5, nuevas criaturas son aquí, todas cosas viejas han pasado, aquí todas son hechas nuevas. Y han creído eso y se han levantado del lodo, de la oscuridad, y ahora están caminando en la luz del Señor. Y tú y yo conocemos personas así, y quizás algunas de esas personas fueron claves para que nosotros también creyéramos. Y cuando nosotros creímos que Jesús resucitó y pusimos nuestra fe en Él para nuestra salvación, también experimentamos un cambio. Algo sucedió en nosotros. Yo sé que algunos de ustedes en los cuales sucedió esto muy temprano en su vida, no se acuerdan porque han tenido el privilegio de vivir su fe desde muy temprano. Y no quizás experimentaron esos cambios y se siente un poquito triste a veces y apenados porque no dan un testimonio de que yo era esto y mencionan todo lo que eran, que era horrible y ahora soy esto, porque desde muy temprana edad creyeron en Jesús. Eso es una bendición. Eso es un privilegio. Y muchos de ustedes que están aquí son creyentes de segunda generación. O sea, sus papás fueron los primeros, o los abuelos, o alguien fue en su familia. Y por estar tan pequeño no se acuerda de eso, pero han tenido el privilegio de vivir en esta fe. Pero sí hay personas aquí presentes, como yo, que no me di cuenta de todo esto hasta los 21 años de edad, que tenía toda la información que yo acabo de declarar aquí. Sí, la tenía aquí. Porque en nuestra cultura occidental todo esto se dice, las tradiciones se ven, tenemos días libres para respaldar algunas de las verdades de las Escrituras. Entonces, la información de que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo resucitó de entre los muertos estaba aquí. Eso no era algo que yo no conocía. Claro que lo sabía intelectualmente, pero no aquí. Tenía que bajar unos cuantos centímetros. Tenía que penetrar el orgullo, tenía que penetrar el egoísmo, tenía que penetrar las dudas, la incertidumbre, tenía que penetrar los deseos de la carne, tenía que penetrar todas esas barreras para que ya creyera no solamente una fe intelectual, sino una fe personal en Cristo Jesús. Y esos son los cambios que nos permiten creer en el Cristo resucitado, porque lo hemos visto en las personas a nuestro alrededor y también lo hemos experimentado nosotros mismos. Sí es cierto, quizás hemos visto cómo el Señor ha obrado, nos ha ayudado en circunstancias, ha contestado oraciones y todo eso, pero el testimonio más fuerte son las vidas transformadas y cambiadas por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso tú y yo creemos.
nosotros no lo hemos visto, sí le hemos creído, y porque no lo hemos visto con nuestros ojos y sí hemos creído, está reservado para nosotros una bendición muy especial, porque no andamos por vista, andamos por fe. Estas palabras que Jesús le dijo a Tomás son las que nos indican esta bendición. Cuando Tomás por fin ve a Jesús el segundo domingo y se acerca para tocar las heridas, porque dudaba mucho, Jesús le dice a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste, me viste, me tocaste. Y después dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa bienaventuranza es para todos los que estamos aquí presentes y en la transmisión, que hemos creído en Cristo sin verlo con nuestros ojos propios. Por lo tanto, tenemos que concluir en esta manera por la obra gloriosa del Padre, la obra gloriosa de Jesús, la obra gloriosa del Espíritu Santo en la resurrección de Cristo. Tenemos que concluir que la resurrección ha declarado que Jesucristo es el Señor con poder y por lo tanto a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pues de pie, por favor. Vamos a dar gracias y glorificar y dar gloria a Dios. Unen sus corazones conmigo, por favor. Padre, es un día glorioso. Es un día de victoria. Aunque nosotros, como humanos, somos débiles en la carne, somos fuertes en el poder del Espíritu de Dios. Ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos y lo declaró Hijo de Dios. Gracias, Señor, por esa victoria que es nuestra. Gracias por ese triunfo sobre la muerte. Porque así estamos asegurados que como Cristo resucitó, nosotros algún día también seremos como Él. Así lo da clara tu palabra. Gracias. Y gracias especialmente por perdonar nuestros pecados. Esa primera declaración de tu Hijo nos muestra tu gran amor para con nosotros. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Perdónanos por todas las cosas que hemos hecho. Y no solamente algunas que no sabíamos, también por aquellas que sabiendo las hicimos. Pedimos tu perdón y gracias porque Jesucristo venció la muerte, pero también en esa cruz canceló el decreto que estaba en nuestra contra. Ese decreto de muerte, y fue clavado en la cruz del Calvario y sellado por la resurrección de Cristo. Y a ti sea la gloria por siempre, por Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.